Catalonia and Barcelona are known for their creativity, their cultural richness, and especially for their architecture. It is a fundamental part of their culture and of their international reputation. Thanks to some exceptional schools of architecture, Catalan architects know how to bring together tradition and innovation, technical rigor and artistic expression. We have a fine example in Studio PMMT. Its architecture is committed to serving people and providing something new in each project. This is demonstrated by the fact that 30% of its workforce is completely devoted to research. Its projects are governed by the idea of universal accessibility. Estamos absolutamente convencidos que en PMT lo importante no somos Maxim y yo, sino es el equipo humano que compone la empresa. Maximilià Torroella and Patricio Martínez have won major awards for their work. In 2014, PMMT received the first FAD Award for International Architecture for its Pujol Hospital project, and the 9th Biennale for Ibero-American Architecture and Urbanism also honoured this project from among 1,000 works, and Arch Daily Best Building of the World honoured them as designers of one of the best 5 health buildings in the world, with this hospital design in the Ecuadorian Amazon. It has won 22 first prizes in architecture competitions for, among others, the Arnau de Vilanova Hospital and the Ernest Lluch Hospital projects. Tenemos 3 clientes siempre. El cliente que es quien nos encarga el proyecto, es decir, la administración pública. El cliente que disfruta del proyecto, en el caso de un hospital, pues está claro, médicos, enfermeros, pacientes, etc. Y en tercer lugar, la ciudad, el medio ambiente, es decir, aquellos usuarios indirectos de la arquitectura que hacemos. Nosotros llevamos 20 años en el sector de la arquitectura sanitaria. En estos momentos tenemos proyectos en Sudamérica, en África y en Europa. Tenemos más de 2 millones de metros proyectados en hospitales. Y a nivel de referentes, todo y que durante años hemos tenido de referentes a los arquitectos, en estos momentos, por la vocación que tenemos de innovación en la empresa, nuestros referentes enfocamos más, dijéramos, hacia empresas como Google, Apple, el EQUE, el Bulli, la Falleda, empresas que apuestan por la innovación como manera para mejorar la vida y el entorno, ¿no? Y esto, dijéramos, es lo que en estos momentos nos mueve y por eso son nuestros referentes. Destacaría seguro el Hospital de Puyo, un hospital de alta complejidad que hemos construido en la Amazonia ecuatoriana y en este caso ha permitido construir, equipar y poner en funcionamiento un hospital en menos de un año. Destacamos el Hospital Ligero de Salou, un hospital de proximidad, que es una nueva tipología hospitalaria basada en la capacidad resolutiva del centro. Destacaríamos un centro de salud en Oviedo, también una red sanitaria de hospitales privados que estamos construyendo en Angola. Tenemos el 30% de la plantilla destinada a estos proyectos de investigación y utilizamos metodologías como el panel de innovación, en el que mensualmente se cuelgan preguntas, se cuelgan las mejoras del mes y todo el despacho de manera transversal opina y reflexiona sobre los conceptos que estamos investigando. De esta innovación salen proyectos tan importantes para el despacho como el Hospital Paramétrico, el Fluid Hospital o el Clear Code Architecture, que es un proyecto sobre accesibilidad universal. PMMT is a fine example of hospital architecture that is intelligent, efficient and, above all, innovative.